Estamos en Shavuot, la fiesta de Matan Torah, el día en que recordamos que Hashem entregó su Torah a su pueblo. Y hay una tradición hermosa de leer precisamente en estos días el libro de Ruth, 4 capítulos, 85 versículos, una historia que parece sencilla, pero te voy a decir algo. El libro de Ruth es uno de los textos más mal entendidos de todo el Tanakh, no porque sea complicado. Al contrario, es mal entendido porque es tan claro, tan directo, que mucha gente asume que ya sabe lo que dice y nunca se detiene a leer de verdad. Y entonces pasa algo curioso sobre este libro. Tan pequeño se han construido enseñanzas enormes, sistemas completos, categorías, procesos, requisitos, estructuras, capas y capas de explicación, y cuando tú tomas todas esas capas y las pones al lado del texto, al lado de lo que las palabras hebreas realmente dicen, descubres algo incómodo. Muchas de esas capas no están en el texto. Hoy vamos a hacer algo muy simple, algo que debería ser lo más normal del mundo y que, sin embargo, casi nadie hace. Vamos a abrir el libro de Ruth y vamos a leer lo que dice, no lo que nos contaron que dice, lo que se asume que dice, lo que el texto en hebreo declara con sus propias palabras. Y te voy a pedir una sola cosa mientras avanzamos. Cada vez que te muestre algo en el texto, no me creas a mí. Verifícalo tú. Abre tu Tanakh, abre Sefaria, mira el hebreo, porque ese es el punto de todo esto. Voy a ser honesto contigo sobre por qué este estudio importa tanto. Hay muchas personas, gente sincera, gente que ama al Dios de Israel, gente que quiere acercarse, unirse, a obedecer, que han recibido una imagen del libro de Ruth, que el libro de Ruth no respalda. Y esa imagen les ha pesado, les ha puesto cargas y les ha hecho sentir que el camino hacia Hashem es un laberinto. Y te voy a mostrar versículo por versículo que el texto cuenta otra historia. Porque al final esto no se trata de Ruth solamente, se trata de algo más grande. Hashem está llamando a la gente a regresar a la Torah, a regresar al texto, a leer con sus propios ojos lo que él dijo, en lugar de recibir filtrado, mástico y envuelto en capas de que él nunca puso ahí. Hoy vamos a quitar las capas una por una con el texto en la mano, y cuando terminamos creo que vas a hacerte una pregunta, la misma pregunta que yo me hice. Vas a decir, espera, esto era así de claro, ¿por qué nadie me lo mostró? ¿Por qué no abrí el Tanakh primero? Esa pregunta, esa misma es el comienzo del regreso. Vamos a abrir el libro de Ruth. Quiero empezar este estudio del libro de Ruth con una sola palabra. Una palabra que, si no la examinamos con cuidado, nos lleva por un camino equivocado desde el primer momento. La palabra es retorno. Vas a escuchar muchas explicaciones del libro de Ruth, que Ruth retornó y que hizo el camino de retorno a sus raíces, que su alma volvió al lugar donde había salido. Suena hermoso, suena espiritual, pero vamos a hacer lo que siempre hacemos aquí. Vamos a abrir el texto. El verbo hebreo está en Ruth, capítulo 1, versículo 22. El texto dice, Ha-Shavah Misedei Moab. Y la raíz de esa palabra es shuv, que sí, efectivamente significa volver, regresar. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo gramaticalmente en ese versículo. ¿Quién regresa? Noemí regresa. Noemí es el israelita. Noemí es el que salió de la tierra de Israel hacia Moab y ahora vuelve a su tierra, a su pueblo, a su origen. El verbo shuv le pertenece a Noemí con toda propiedad. Ella sí está retornando porque ella sí tenía un lugar al cual volver. Ruth acompaña ese retorno, pero para Ruth no es un retorno, porque Moab no era el lugar de donde Israel la sacó. Moab era su origen original. Ruth no estaba volviendo a Israel, Ruth estaba yendo a Israel por primera vez. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, lo dice el texto con todas sus letras por boca de Boaz. Ruth 2:11, Boaz le habla a Ruth y le dice, y viniste a un pueblo que no conociste antes de ayer, ni anteayer. Pongamos atención, el texto mismo en la voz de Boaz declara que Ruth llegó a un pueblo que no conocía, que no era la suya.
que era nuevo para ella. Eso no es un retorno, eso es una llegada. Era una ida. Ruth no volvió a casa. Ruth fue hacia algo que nunca había sido suyo y lo hizo suyo por decisión. ¿Y qué? ¿Por qué importa tanto esta palabra? ¿Por qué detenerte 3 minutos en retorno contra la palabra ida? Porque la palabra que escojas determina la historia que cuentas. Si dices que Ruth retornó, entonces la conviertes en una pieza de mecanismo, como si su alma siempre hubiera pertenecido a Israel y solo estuviera regresando a un lugar predestinado. Ruth deja de ser una persona que elige, se vuelve un destino que se cumple. Pero si lees lo que el texto realmente dice, que Ruth fue, que Ruth llegó, que Ruth vino a un pueblo que no conocía, entonces ves a Ruth como lo que el texto la presenta, una mujer libre que tomó una decisión. Y mira cómo el texto registra esa decisión. Ruth 1:16. Ruth le dice a Noemí: tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Lee esa frase con cuidado. No hay un signo de interrogación. Ruth no preguntó, ¿puedo? No dijo, ¿me aceptas? No pidió permiso. No solicitó admisión. Ruth declaró. Es el lenguaje de decisión, no de petición. Ruth, al decir esas palabras, ya estaba haciendo lo que las palabras decían. Igual en el monte de Sinaí, cuando el pueblo no preguntó, ¿podemos recibir la Torá? Sino declaró, Naaseh v'nishma, haremos y escucharemos. Ruth tomó su decisión. Punto. Y después la vivió. Así que antes de avanzar un solo capítulo más, dejemos esto claro y firme. El libro de Ruth no es la historia de una alma que retorna, es la historia de una mujer que llegó, escogió al Dios de Israel con su propia voz y se aferró a él. La Torá habla sola. Tú la lees, tú sacas la conclusión. En la sección anterior vimos que Ruth no retornó. Ruth llegó a un pueblo que no conocía, pero hay una enseñanza que insiste en lo contrario y necesito que lo examinemos porque suena espiritual, suena profundo y por eso mismo pasa sin que nadie lo cuestione. La enseñanza dice así, que Ruth en realidad ya era un alma de Israel desde el principio, que su alma era una chispa de que se había dispersado entre las naciones y que al unirse a Israel simplemente volvía a su raíz, y que todos los que se acercan al pueblo de Israel son en verdad chispas de almas que siempre fueron de Israel y que ahora regresan. Suena hermoso. Vamos a hacer una sola pregunta. ¿Dónde dice eso en el Tanakh? Te voy a ahorrar la búsqueda. No lo dice. Ni en la Torá, ni los profetas, ni los escritos. El concepto de chispas de almas que se dispersan y retornan no aparecen en ningún versículo del Tanakh, ni una sola vez. Y no tienes que creerme, es la prueba más fácil de hacer en el mundo. Abre una concordancia, busca, no está. Entonces, ¿de dónde viene esta idea? Vamos a ser precisos, porque la precisión importa. La doctrina de las chispas de almas, en la forma en que se usa hoy, proviene de la Cábala luriánica, el sistema místico de Rabbi Yitzhak Luria, conocido como el Ari, y que vivió en la ciudad de Tzfat en el siglo XVI de la era común. Sus enseñanzas se difundieron a través de sus discípulos en obras compiladas y publicadas después de su muerte. Pongamos esto en una línea de tiempo y presta atención, porque esto es lo que casi nadie se detiene a calcular. El monte Sinaí, según la cuenta tradicional, fue hace más de 3.300 años. La doctrina de las chispas de almas tiene cerca de 450 años. Entre el Sinaí y la invención de este concepto hay una distancia de casi 2.900 años, casi 3.000 años de silencio, 3.000 años en que esta idea supuestamente tan central simplemente no existía. Déjame decirle sin rodeos. Cuando alguien toma una doctrina del siglo XVI y lo coloca dentro de un libro escrito siglos antes del rey David y te lo presenta como si fuera el significado profundo del texto, eso no es interpretación, eso es anacronismo. Es vestir un texto antiguo con ropa que se cosió 3.000 años después. Y ahora viene la parte lógica, la parte que quiero que pienses. La doctrina de la chispa que dice Ruth ya era el alma de Israel, pero abre el libro de Ruth.
Mira cómo el texto la trata. El narrador la llama Ruth, la moabita, una vez, otra vez y otra. Hasta el capítulo 4 la sigue llamando moabita. Piénsalo. Si Ruth siempre fue un alma de Israel, ¿por qué el texto inspirado insiste capítulo tras capítulo en llamarla moabita? Porque era moabita. El texto no tiene vergüenza de su origen, no lo esconde, no lo disuelve, no en una nube mística, lo dice con todas sus letras. Y hay algo más, y es de pura lógica. A lo largo de todo el Tanakh, los pueblos se identifican como separados. Moab es Moab, Amón es Amón, Israel es Israel. El texto los nombra distintos en cada página. Entonces, decir que Ruth ya era parte de Israel mientras vivía en Moab, identificada como moabita, hija de moabitas, eso contradice la propia narrativa del texto. El argumento se cae solo. Nadie es parte de Israel en secreto. Se hace parte del pueblo de Hashem cuando se reconoce al Dios de Israel y entra al pacto por decisión, como hizo Ruth. Así que seamos claros, no le hace falta a Ruth una chispa mística para ser grande. Lo que le hace grande es lo que el texto sí dice, que escogió, que se aferró, que decidió. Quitarle a Ruth su decisión y reemplazarla por un destino místico no la honra, la disminuye. La Torah habla sola, tú la lees, tú sacas la conclusión. En la sección anterior planteé una observación. Dije que el texto sigue llamando a Ruth la moabita hasta el capítulo 4. Ahora quiero detenerme en eso porque tiene un peso enorme y casi nadie lo trabaja. Sigamos a Ruth por el libro entero, versículo por versículo. Capítulo 1, 16. Ruth hace su declaración: tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. El momento más alto del libro. La decisión tomada. ¿Y qué hace el texto inmediatamente después? Capítulo 1, versículo 22, el narrador escribe Ruth, la moabita. Justo después de la declaración, la sigue llamando moabita. Sigamos, capítulo 2, versículo 2, Ruth, la moabita. Capítulo 2, versículo 6, el capataz del campo la describe, es una joven moabita. Capítulo 2, 22, otra vez Ruth, la moabita. Y llegamos al capítulo 4, que casi el final del libro, después del matrimonio con Boaz, versículo 5, versículo 10, Boaz mismo habla, Ruth, la moabita. Hasta el capítulo 4, después de la declaración, después de vivir en el pacto, después del matrimonio, el texto inspirado, la palabra de Hashem, no del hombre, sigue llamándola la moabita. Detente y piensa conmigo. Esto no es un descuido. El Tanakh no es descuidado con las palabras. Si el narrador repite algo 6 veces, es porque lo quiere ahí. Y aquí está la pregunta que te quiero dejar clavada. Si fuera verdad eso de que Ruth siempre fue un alma de Israel, si su origen moabita fuera solo un disfraz temporal de un alma que en el fondo era judía, entonces, ¿por qué la palabra de Hashem insiste 6 veces en llamarla moabita? La respuesta es tan simple que incomoda. ¿Por qué era moabita? De verdad, su origen era real, no era un disfraz, no era una nube mística, era una mujer de Moab que escogió al Dios de Israel, y el texto honra esa verdad sin ningún problema. Ahora voy a contrastar esto con algo y quiero que escuches con cuidado, porque aquí está el punto. Hay una forma de explicar la conversión que se repite mucho. Dice que el que se une al pueblo de Israel es como un niño recién nacido, que su pasado se borra, que es una persona nueva sin historia anterior. Esa frase tiene su origen en la literatura rabínica, en el Talmud, tratado Yevamot 22a, y aparece en otros lugares. El converso es como un niño recién nacido. Ahora bien, hay un contexto técnico legal para esa frase en el Talmud. Tiene que ver con vínculos familiares y herencias. No voy a entrar en esa discusión legal. Lo que quiero que veas es el contraste con el texto bíblico, porque cuando esa idea, tu pasado se borra, eres una persona nueva sin historia, se aplica como principio espiritual general. Choca de frente con el libro de Ruth. ¿Por qué? Porque el libro de Ruth no borra el pasado de Ruth, no la esconde, no lo disuelve. Al contrario, lo pone en texto 6 veces con orgullo. Ruth, la moabita. El texto trata su origen no como una vergüenza que oculta,
sino como parte del milagro. Piénsalo. ¿Qué hace más grande la historia? ¿Una mujer que en secreto siempre fue Israel? ¿O solo volvió a casa? ¿O una mujer Moab de verdad, con todo lo que ese nombre cargaba, que escogió, que se aferró, que llegó a ser bisabuela del rey David? El texto escogió la segunda. Por eso repite moabita, porque el origen original de Ruth no debilita la historia, la hace gloriosa. Y aquí está lo que necesito que entiendas, porque esto es para ti, para cualquiera que viene de afuera, que cualquier nación buscando al Dios de Israel. Tu origen no es tu vergüenza. El texto bíblico nunca te pide que lo borres, que lo que escondas, que finjas que nunca existió. Ruth fue plenamente parte del pueblo y plenamente reconocida como la que vino de Moab. Las dos cosas a la vez. El texto no tiene ningún problema con eso. El que tiene problema con eso es el sistema moderno, no el texto. La Torá habla sola. Tú la lees, tú sacas la conclusión. Quiero que hagas algo en esta sección. Vamos a buscar dentro del libro de Ruth una escena específica. Vamos a buscar la escena donde Ruth es examinada, donde un tribunal la interroga, donde alguien verifica si cumple los requisitos, donde Ruth pide permiso para ser aceptada. Búscala conmigo. Vamos, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4. No está ahí. No existe, no en todo el libro de Ruth esa escena no aparece. Eso debería detenerte, porque Ruth se le presenta constantemente como el modelo, el arquetipo del que se une al pueblo de Israel, pero el modelo nunca pasó por lo que hoy se exige. Vamos al texto y veamos qué fue lo que Ruth sí hizo. Capítulo 2:2. Ruth le dice a Noemí: voy al campo a espigar, y va. El texto, versículo 3, dice: le tocó, o sea, por decirlo así, el campo de Boaz. Pongamos atención a lo que Ruth hace aquí. Ruth entra a un campo y empieza a recoger grano. Le pidió permiso a un rabino, le pidió permiso a un tribunal, esperó a que alguien la autorice. No, aquí está la razón. Y es una razón que necesitas conocer. Ruth estaba ejerciendo un derecho que la Torá ya le había dado. Abre la Torá, Levítico 19, 9 al 10. Hashem ordena: cuando cosechen su tierra, no recojan hasta el último rincón, no levanten lo que cae, déjenlo. ¿Para quién? El versículo lo dice para el pobre y para el extranjero. Vaikra 23, 22. La misma orden. Devarim 24, 19 al 21. Otra vez, la gavilla olvidada, el rebusco del olivo, el rebusco de la viña, todo eso es del extranjero, del huérfano y de la viuda. ¿Entiendes lo que esto significa? El grano que Ruth recogía no era una limosna que alguien le concedía, era un favor. Era suya por mandato de Hashem. La Torah misma lo había apartado para ella antes de que ella naciera. Ruth no pidió permiso porque necesitaba permiso. Tenía un derecho dado por el dueño del campo verdadero, que no es Boaz, es Hashem. Y ahora viene Boaz. Y mira con muchísimo cuidado lo que Boaz hace, y sobre todo lo que Boaz no hace. Capítulo 2, 11. Boaz le habla a le habla a Ruth y interroga. Le pregunta si cree correctamente, le toma un examen de doctrina, verifica su certificado, lee el versículo. Boaz le dice: se me ha contado todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, todo lo que has hecho. Boaz reconoce a Ruth por sus actos, por su gesed, por su bondad leal, que ya era visible, que todos habían visto. Boaz no pidió papeles, Boaz vio fruto, y el versículo 12 lo sella. Boaz dice: bajo cuyas alas viniste a refugiarte. Mira el tiempo del verbo: viniste, pasado, hecho, consumado. Boaz no dice: ojalá algún día, si pasas el proceso, llegue a refugiarte bajo las alas de Hashem. Dice: ya viniste, ya estás bajo sus alas, ya está hecho. Para Boaz, Ruth ya estaba dentro, no la estaba evaluando para admitirla, estaba reconociendo lo que Hashem ya había recibido. Entonces, resumamos lo que el texto realmente muestra. Ruth espiga por derecho de la Torah, no por permiso de un hombre. Boaz la reconoce
reconoce por su fruto visible, no por un certificado. Y Hashem, según las palabras de Boaz, ya la había recibido bajo sus alas. Ni examen, ni permiso, ni tribunal, ni espera. Y aquí está la pregunta que te va a quedar dando vueltas. Si el modelo, el arquetipo, la mujer de que desciende del rey David entró así, sin nada de eso, ¿de dónde salió de las demás cosas? Esa pregunta tiene respuesta y lo vamos a seguir. La Torá habla sola. Tú la lees, tú sacas la conclusión. Quiero empezar este estudio del libro de Ruth con una sola palabra. Una palabra que si no la examinamos con cuidado nos lleva por un camino equivocado desde el primer momento. La palabra es retorno. Vas a escuchar muchas explicaciones del libro de Ruth, que Ruth retornó y que hizo el camino de retorno a sus raíces, que su alma volvió al lugar donde había salido. Suena hermoso, suena espiritual, pero vamos a hacer lo que siempre hacemos aquí. Vamos a abrir el texto. El verbo hebreo está en Ruth, capítulo 1, versículo 22. El texto dice, Ha-Shavah Misedei Moab. Y la raíz de esa palabra es shuv, que sí, efectivamente significa volver a regresar. Pero aquí está la pregunta que lo cambia todo gramaticalmente en ese versículo. ¿Quién regresa? Noemí regresa. Noemí es el israelita. Noemí es el que salió de la tierra de Israel hacia Moab y ahora vuelve a su tierra, a su pueblo, a su origen. El verbo shuv le pertenece a Noemí con toda propiedad. Ella sí está retornando porque ella sí tenía un lugar al cual volver. Ruth acompaña ese retorno, pero para Ruth no es un retorno, porque Moab no era el lugar de donde Israel la sacó. Moab era su origen original. Ruth no estaba volviendo a Israel. Ruth estaba yendo a Israel por primera vez. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo. Lo dice el texto con todas sus letras por boca de Boaz. Ruth 2:11, Boaz le habla a Ruth y le dice, y viniste a un pueblo que no conociste antes de ayer, ni anteayer. Pongamos atención, el texto mismo en la voz de Boaz declara que Ruth llegó a un pueblo que no conocía, que no era la suya, que era nuevo para ella. Eso no es un retorno, eso es una llegada. Era una ida. Ruth no volvió a casa. Ruth fue hacia algo que nunca había sido suyo y lo hizo suyo por decisión. ¿Y qué? ¿Por qué importa tanto esta palabra? ¿Por qué detenerte 3 minutos en retorno contra la palabra ida? Porque la palabra que escojas determina la historia que cuentas. Si dices que Ruth retornó, entonces la conviertes en una pieza de mecanismo, como si su alma siempre hubiera pertenecido a Israel y solo estuviera regresando a un lugar predestinado. Ruth deja de ser una persona que elige, se vuelve un destino que se cumple. Pero si lees lo que el texto realmente dice, que Ruth fue, que Ruth llegó, que Ruth vino a un pueblo que no conocía, entonces ves a Ruth como lo que el texto la presenta, una mujer libre que tomó una decisión. Y mira cómo el texto registra esa decisión. Ruth 1:16, Ruth le dice a Noemí, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Lee esa frase con cuidado, no hay un signo de interrogación. Ruth no preguntó, ¿puedo? No dijo, ¿me aceptas? No pidió permiso, no solicitó admisión. Ruth declaró. Es el lenguaje de decisión, no de petición. Ruth, al decir esas palabras, ya estaba haciendo lo que las palabras decían. Igual en el monte de Sinaí, cuando el pueblo no preguntó, ¿podemos recibir la Torá? Sino declaró, Naaseh v'nishma, haremos y escucharemos. Ruth tomó su decisión, punto. Y después la vivió. Así que antes de avanzar un solo capítulo más, dejemos esto claro y firme. El libro de Ruth no es la historia de una alma que retorna, es la historia de una mujer que llegó, escogió al Dios de Israel con su propia voz y se aferró a él. La Torá habla sola. Tú la lees, tú sacas la conclusión.
Hay un detalle en el libro de Ruth que está escrito con todas sus letras que cualquiera puede leer y casi nadie menciona. Hoy lo voy a mencionar. Boaz no fue el primer esposo israelita de Ruth. Capítulo 1, versículo 4. Los dos hijos de Noemí, israelitas de la tribu de Judá, tomaron para sí mujeres moabitas. Una se llama Orpa y la otra Ruth. Ruth estuvo casada con Mahlón, un hombre israelita. Y esto no es una deducción mía. El texto lo confirma directo. Capítulo 4, versículo 10. Boaz, hablando en público ante testigos, dice: Ruth, la moabita, esposa de Mahlón. Esposa de Mahlón. El texto lo dice sin titubear. Ruth, mujer moabita, casada con un israelita antes de Boaz. Ahora vamos a poner esto al lado de algo, porque hay un versículo que se cita mucho en este tema. Devarim 23, el versículo dice: no entrará amonita ni moabita en la asamblea de Hashem. Y la gente lee eso y pregunta: entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo se casa Ruth, un moabita, con un israelita? No una vez, sino dos. Primero con Mahlón, después con Boaz. Buena pregunta. Vamos al texto a responderla y vas a ver que el texto se responde a sí mismo. Lee el versículo completo. Devarim 23 no se queda en la prohibición. Sigue y da la razón. Dice: por cuanto no salieron a recibirte con pan y agua en el camino cuando salías de Egipto. Esa es la razón que Hashem mismo declara. Moab no salió a recibir a Israel con pan y agua. Ahora piensa. En aquella cultura, en aquella época, ¿quién salía a los caminos a recibir o no recibir a un pueblo o que marchaba? ¿Quién salía a confrontar, a negociar, a ofrecer o no o negar provisiones? El varón. La falta de que el versículo castiga es una falta de los varones de Moab. Y entonces la restricción cae sobre los varones moabitas, no sobre las mujeres. Lo dice la propia lógica de la propia razón del propio versículo. Y aquí está lo hermoso. El libro de Ruth confirma esa lectura sin necesitar nada de afuera, porque si la prohibición de Devarim 23 se aplica a las mujeres moabitas, el libro de Ruth tendría que defenderse, explicar, justificar cómo pudo Mahlón casarse con ella. Tendría que haber un escándalo, un debate, una nota al margen. ¿Y qué hace el texto? Nada. El texto no se inmuta. Menciona el matrimonio de Mahlón con Ruth con la misma naturaleza con la que menciona el clima, porque no había nada que explicar. Una mujer moabita que se une a un israelita. El texto lo trata como lo más normal del mundo, porque lo era. Voy a ser honesto contigo y como siempre la formulación de esto como regla: la moabita varón sí, la mujer no aparece desarrollada de forma explícita en la literatura rabínica posterior. Y te voy a decir algo que quiero que escuchen bien. Este es un caso donde esa lectura sirve al texto, coincide con la razón que el versículo declara, coincide con lo que el libro de Ruth muestra. Cuando una interpretación ilumina el texto en lugar de contradecirlo, tiene valor. Y aquí lo tienes. Pero ahora viene el punto serio. Quédate conmigo. Hay una forma de manejar este tema que toma el versículo de Devarim 23, lo endurece, lo carga de requisitos y lo convierte en un obstáculo enorme. Y luego presenta a Ruth como alguien que tuvo que superar ese obstáculo mediante algún proceso. Pero piensa en lo que esa lógica produce. Si la sigues hasta el final, si la mujer moabita estuviera realmente bloqueada, si Ruth hubiera tenido un impedimento real que solo un proceso pudiera resolver, y si ese proceso hubiera aplicado mal o se hubiera negado, entonces no habría habido matrimonio. Sin matrimonio con Boaz no hay hijo de Obed. Sin Obed no hay Isaí. Sin Isaí no hay David. ¿Entiendes lo que esto significa? Una lógica que pone obstáculos sobre Ruth es una lógica que llevada hasta el final borra el rey David. Y según la propia teología de quienes esperan al Mesías, sin David no hay Mesías. Detente en eso. El texto, el Tanaj, produce a David a través de Ruth sin obstáculos, sin proceso narrado, con naturaleza. El Tanaj construye el linaje del rey. Un sistema que habría frenado a Ruth es un sistema que habría frenado a David. Y eso, hermano, eso te dice todo lo que necesitas saber sobre si ese sistema vino o no vino del Sinaí, porque el Sinaí y el texto te entrega a David. Cualquier cosa que lo habría bloqueado vino de otro lado.
La Torah habla sola. Tú la lees, tú sacas la conclusión. Hay un argumento sobre Ruth que suena ingenuoso, tan ingenuoso que la gente lo escucha, asienta y nunca lo revisa. Hoy lo vamos a revisar con calma, con números, porque los números o cierran o no cierran. El argumento va así: el nombre de Ruth en hebreo tiene un valor numérico. Las letras hebreas tienen valor de número y eso se llama gematria. Ruth se escribe con 3 letras: Reis, que es valor de 200, Vav 6, Tav valor de 400, que suma 606. Hasta ahí la aritmética es correcta. Ruth suma 606, no hay problema con eso, pero entonces vamos a ver el salto. El argumento dice hay 613 mandamientos en la Torah. Ruth suma 606, 613 menos 606 es 7. Y esos 7 dice el argumento que son las 7 leyes que cumpliría una persona de las naciones. Por lo tanto, concluye el nombre de Ruth demuestra que Ruth era practicante de esas 7 leyes. Suena bonita, suena profundo. Ahora vamos a pensar y vas a ver lo que se cuenta se desarma sola. Pregunta número 1. Esas supuestamente 7 leyes: no robar, no asesinar, no tener ídolos, blasfemar, no hacer inmoralidad sexual, no crueldad a los animales, establecer justicia. Dime una cosa, ¿el judío está obligado a esas 7 leyes o no? La respuesta es obvio, por supuestamente que sí. El judío no puede robar, no puede asesinar, no puede servir ídolos. Esas 7 leyes son obligación de todo ser humano y el judío es un ser humano. El judío las cumple y cumple muchísimas más. Entonces sigue la lógica conmigo. Si el argumento dice que 606 representa al judío y que las 7 son leyes que están fuera de los 606, eso querría decir que el judío está exento de esas 7. Que el judío no tiene que cumplir no asesinarás. Que el judío no tiene que cumplir no robarás. Que eso es absurdo. Nadie cree eso. Es ridículo solo decirlo. Y ahí se cayó el argumento, porque las llamadas 7 leyes no son un bloque separado, un modelo aparte que se le suma a la Torah desde afuera. Esas 7 están dentro de los 613, son parte de ellos. No son 613 más 7, no son 613 menos 7, están contenidos en los 613. La aritmética 613 menos 606 igual a 7 leyes para las naciones. Trata las 7 leyes como si vivieran fuera de la Torah. No viven fuera, viven adentro. La cuenta no significa que lo que dice que significa, pero hay algo más profundo todavía, y aquí quiero que pongas toda tu atención. ¿Cómo se llama según ese argumento la categoría a lo que pertenecía a Ruth? La llama con una palabra, la palabra que se usa hoy para esa supuesta categoría de personas de las naciones que cumple 7 leyes. Y aquí está el problema de raíz. Esa palabra es categoría como sistema codificado. No aparece en el Tanakh ni una vez. No está en la Torah, no está en los profetas, no está en las escrituras, no está en el libro de Ruth. ¿Te das cuenta de lo que pasó? El argumento de la gematria toma una categoría que no existe en el Tanakh, la mete dentro del número del nombre de Ruth y después dice, ven, el texto lo confirma, pero el texto no confirmó nada. Le metieron una conclusión que trajeron de afuera y luego lo encontraron adentro. Eso se llama razonamiento circular. Pones la respuesta en la caja y después abres la caja y dices, miren, ahí estaba la respuesta. Y mientras tanto, mientras se hacen estas cuentas con el nombre de Ruth, el libro de Ruth está ahí abierto diciéndote en lenguaje claro quién era Ruth. ¿Cómo describe el texto a Ruth? No por una cuenta numérica, la describe por su gesed, por su bondad real. Boaz se lo dice en el capítulo 3, versículo 10, has hecho tu última bondad mayor que la primera. El texto define a Ruth por lo que hizo, por su lealtad, por su entrega. Eso es lo que el texto dice en palabras, sin matemáticas, sin códigos. Y déjame ser claro sobre una cosa, para que nadie se confunda. La gematria como recurso para enseñar, para adornar una idea, para hacer memorable un mensaje, tiene su lugar. No tengo problema con eso. El problema es otro. El problema es cuando se usa la gematria para probar una doctrina, para meter en un texto una categoría que el texto no tiene. Y ahí la gematria dejó de ser adorno y se volvió herramienta de contrabanda.
Una cuenta de números no manda sobre el texto manda, el texto hablando claro y te dijo quién era Ruth sin necesidad de sumar una sola letra. La Torá habla sola, tú la lees, tú sacas la conclusión. Llegamos al punto de este estudio y es quizás el más importante de todos, porque no se trata de un versículo, se trata de una manera de hablar, que si la escuchas con atención se delata sola. Hay una forma muy común de explicar de dónde viene una ley, una práctica, una norma del judaísmo. La explicación dice esto lo recibimos en el Sinaí, esto viene de Moisés, esto se transmitió generación tras generación sin interrupción hasta hoy. Es una afirmación enorme, una cadena sin interrupción desde el Sinaí, y suena sólida, suena imposible de discutir, pero a veces dentro de esa misma explicación se escapa una frase pequeña, y esa frase pequeña derrumba la misma afirmación enorme. Te voy a dar un ejemplo concreto, un ejemplo que tiene que ver justamente con el libro de Ruth, hablando de la ley sobre los moabitas. Esa misma ley, Devarim 23, que vimos, se explica así, que esa ley se recibió en el Sinaí, que después quedó olvidada y que en la época de Ruth se recordó y se activó. Y entonces dentro de esa misma explicación se dice y se cita la idea de tal cual circula, que esa ley se activó por primera vez en los días de Ruth, de Ten. Lee esas tres afirmaciones juntas despacio. Primero, la recibimos en Sinaí. Segunda, estaba olvidada. Tercera, se activó por primera vez en la época de Ruth. ¿Notas el problema? Esas tres cosas no pueden ser verdad al mismo tiempo. Si una ley se activó por primera vez en la época de Ruth, entonces durante todos los siglos de entre Sinaí y Ruth, esa ley no estuvo activa, no se aplicó, no funcionó. Una ley que nunca se aplicó durante siglos no es una ley que se transmitió sin interrupción. Es una ley que apareció en la práctica tarde del Sinaí y por primera vez no encajan. Es una cosa y es la otra, no puede ser los dos. Mira, yo no estoy diciendo nada de que no esté en la propia explicación. La frase se activó por primera vez, no lo inventé yo, está dicho, está ahí. Lo único que estoy haciendo es leerla despacio y pedirte que lo pienses, porque cuando una explicación tiene que decir en la misma frase, esto viene del Sinaí y esto pasó por primera vez ahora, la propia explicación te está confesando que la cadena tiene un esbalón que no estaba. Y esto, hermano, no es un detalle pequeño, esto es el centro de todo, porque sobre la afirmación todo viene del Sinaí sin interrupción, supuestamente se construye una autoridad enorme, se construye sistemas, categorías, procesos, requisitos, y a la gente que pregunta, ¿esto realmente viene del texto? Se le responde no. Cuestiones, esto es la cadena del Sinaí. Pero si la propia explicación con sus propias palabras admite que hubo leyes que estuvieron olvidadas, leyes que se activaron tarde, leyes que aparecieron por primera vez siglos después, entonces la cadena no es lo que te dijeron. Tiene huecos, tienes eslabones que faltan, tienen cosas que entraron por el camino. Y aquí está la pregunta honesta, la pregunta que cierra este estudio. Si algunas cosas entraron por el camino y la propia explicación lo admite, entonces ¿cómo sabes cuáles cosas vienen de la verdad del Sinaí y cuáles entraron después? Solo hay una forma de saberlo, una sola: regresar al texto, al Tanakh, y comparar lo que está en el texto. Eso es seguro, eso es del Sinaí. Lo que no está en el texto, lo que hay que deducir, activar, recordar, recodificar siglos después, eso por lo menos merece una pregunta honesta, no un acto de fe, una pregunta. Y esa pregunta no es rebeldía, no es falta de respeto, es exactamente lo que Hashem ordenó. Devarim capítulo 13 versículo 1, todo esto que yo le ordeno, eso cuidarán de hacer, no añadirás sobre ello y no quitarás de ello. No añadir, no quitar, para cumplir ese mandamiento. Tienes que saber qué es lo original, y para saber qué es lo original tienes que volver al texto. La Torá habla sola.
tú la lees, tú sacas la conclusión. Llegamos al final. Vamos a recoger todo lo que el texto nos mostró. Y quiero que veas el cuadro completo, porque cuando lo ves completo ya no se olvida. Empezamos con la palabra retorno. Y el texto nos dijo no. Ruth no retornó. Ruth llegó a un pueblo que no conocía. Seguimos con la chispa de almas. El texto nos dijo que eso no está ahí. Eso llegó 3000 años después. El texto se la llama moabita seis veces hasta el último capítulo porque era moabita. De verdad. Buscamos el examen, el tribunal, el permiso y el texto nos dijo esa escenaria no existe. Ruth espigó por derecho. Boaz lo reconoció por su fruto. Hashem ya la había recibido por sus alas. Vimos que Ruth ya había estado casada con un real israelita. Sin escándalo, sin proceso narrado, porque no había obstáculo que superar. Hicimos la cuenta de 606 y la cuenta no cerró porque le habían metido de afuera una categoría que el texto no tiene. Y al final escuchamos una frase decir del Sinaí. Y por primera vez en el mismo aliento y vimos que la famosa cadena sin interrupción tenía esbalones que no estaban, 7 puntos, un solo libro, 4 capítulos, 85 versículos y mira cuánto había que el texto decía y que casi nadie te mostró. Ahora te pregunto y quiero que respondas en tu corazón, ¿por qué nunca viste esto? ¿Por qué nadie te lo enseñó así? ¿Por qué tuviste que llegar hasta aquí, hasta este video para escuchar lo que el texto dice con sus propias palabras? No es porque seas lento, no es porque te falte capacidad, es porque el orden. Te enseñaron el sistema primero y el texto después. Si es que llegas al texto, te dieron las capas antes del fundamento, te dieron el comentario antes que la palabra. Y hoy vamos a corregir el orden para siempre. El Tanakh primero y sobre todo, no el comentario primero, no el sistema primero, no la tradición de los hombres primero, el Tanakh primero y sobre todo. Lo demás viene después y viene debajo. Quiere decir esto que tiramos al Talmud, que despreciamos los sabios, que quemamos los comentarios. No estoy diciendo eso. Ponga atención, escúchame bien, porque esto importa. El Talmud tiene valor, tiene muchísimo valor. Cuando sirve la Torah, cuando ilumina el texto, cuando te ayuda a entender lo que Hashem dijo, ahí el Talmud es un tesoro. Pero el día en que un comentario contradice el texto, el día que una tradición humana te dice lo contrario de lo que dice la palabra de Hashem, ese día el comentario pierde su autoridad, no el texto. El comentario. El Talmud sirve a la Torah. La Torah no sirve al Talmud. El que invierte ese orden, el que pone el comentario por encima de la palabra, ese sin darse cuenta hizo el sirviente rey y el rey sirviente. Nosotros no invertimos el orden. Hashem habló primero. Su palabra manda. Y déjame dejarte una última herramienta, algo que te va a servir para toda tu vida de estudio con cualquier texto, con cualquier tema. Las respuestas siempre están en el contexto, siempre. Cuando algo no te cuadre, cuando alguien tome un versículo y lo haga decir algo extraño, no discutas con la idea, regresa al contexto. Lee el versículo de antes y el versículo después, lee el capítulo, lee el libro. El texto casi siempre se explica a sí mismo si lo dejas hablar completo. El libro de Ruth acaba de hacer exactamente eso, frente a tus ojos. No necesitamos traer un sistema de afuera para entenderlo. El texto se explicó solo, el contexto respondió. Así que esto es lo que te llevas. Ruth no retornó, Ruth no fue examinada, fue reconocida. Ruth no pidió permiso, ejerció un derecho. Ruth no escondió su origen, lo llevó con honor. Ruth no entró por un sistema, entró por una decisión con su propia voz hacia el Dios de Israel. Y de esa mujer, de esa moabita, nació el rey David. Eso es lo que el texto dice. Eso sin capas, sin filtros, sin contrabando. Hashem te está llamando no a un sistema, no a un club, no a un laberinto de requisitos. Te está llamando a regresar a su Torah, a leerla tú mismo, a
pararte frente a su palabra con tus propios ojos abiertos. Yo no te pido que creas, nunca te lo he pedido. Te pido que abras el texto, que verifiques cada cosa que dije hoy, porque la Torá habla sola. Tú la lees, tú sacas la conclusión. Yo solo te abro los ojos al contexto. Te di mi palabra. Ein od milvado. No hay nadie, no hay otro fuera de él.